Google Podcast va a desaparecer. ¿Pero qué significa esto realmente? Obviamente ya no va a haber Google Podcast donde puedas la gente escuchar tu podcast. Pero ese no es el punto más importante de todo esto, sino que detrás de todo esto está el papel que empezará a jugar YouTube en nuestro ecosistema. La guerra de los podcasts recién está empezando. Si quieres saber más sobre esto, no te pierdas este video. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una empresa productora de podcast que ayuda a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a sacar tus proyectos de podcast adelante. Como les decía al inicio, y bueno, esto es una noticia ya de hace un par de semanas, sin embargo creo que es importante para nosotros los podcasters entender qué significa que Google Podcast esté desapareciendo. Para los que no saben, Google Podcast era el reproductor de podcast de la empresa Google, ¿no? Tú podías encontrar este reproductor en cualquier lado. Incluso teníamos un video de cómo subir tu podcast a Google Podcast. Obviamente eso hoy en día ya quedó desfasado. Pero era el cuarto reproductor más importante de podcast por la versatilidad que tenía. Podías tener el aplicativo en cualquiera de las plataformas. Sin embargo, era solamente de audio y nunca llegó a tener la relevancia necesaria para ser uno de los más importantes. No solamente porque quizás la interfaz no era tan buena, sino porque nunca se le puso el esfuerzo necesario, ¿no? La empresa Google quizás no apostaba por el podcast tanto. Entonces, hoy en día, la misma empresa Google, que es dueña de Google Podcast y de YouTube, está tomando la decisión de desaparecer Google Podcast y que todo pase a YouTube o YouTube Music, ¿no? Que es donde se escucha actualmente música y también pueden escuchar podcast. Pero ¿qué significa esto, no? O sea, para nosotros los creadores, para los oyentes de podcast, ¿qué significa eso? Lo que significa principalmente es que YouTube, Google, la empresa, a través de YouTube, le están dando más importancia a los podcasts. Se han dado cuenta que orgánicamente los podcasts han venido creciendo en YouTube sin que ellos hagan ningún esfuerzo, ¿no? Todo el mundo, al querer tener video, al querer ver a sus podcasters favoritos, incitaban a que los creadores de podcast suban sus podcasts a YouTube. Esto llevó a que la plataforma se vuelva la más importante, donde la gente más consume podcasts, más que en Spotify incluso, ¿no? Se volvió la más relevante sin querer serlo. Pero hoy en día ya quieren ahora sí hacerlo y mantenerse ahí. Entonces, lo que quiero hacer hoy día con ustedes rápidamente es presentarles un panorama, ¿no? De qué cosas tiene YouTube, qué cosas tiene Spotify que deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de quizás decidir en cuál nos vamos a posicionar, en cuál queremos ser más relevantes, etc. Así que vamos con eso. En primer lugar, vamos con YouTube. El punto número uno y el punto más importante con YouTube es que es el motor de búsqueda más importante del mundo. No sé si seguirá primero o estará después de Google, o sea, las dos son de la empresa Google, ¿no? Del buscador de Google, o estará antes o después, pero sin duda de lo que es video es de los más importantes, ¿no? Dejando de lado los videos cortos como TikTok, etcétera. Pero para todo lo que es video largo, video, ¿no? Tutoriales, noticieros, etc., hoy en día YouTube es una de las plataformas más importantes. Y también es la más importante de podcast. Pero el punto aquí con el buscador es que nos permite posicionarnos rápidamente. Tiene un motor de búsqueda que cuando la gente busca sobre un tema o sobre un artista o sobre cualquier cosa que le interese, puede motivar a que la gente vaya a tu podcast. Sobre todo si tienes un podcast de nicho, tienes un podcast que son temas que un grupo de personas en particular busca, hay muchísima oportunidad para posicionar ahí. Entonces, el motor de búsqueda para nosotros los creadores de contenido es increíble, ¿no? O sea, te puede ayudar a crecer mucho tu podcast, a llegar a más personas, porque YouTube te recomienda si es que tu contenido es bueno y está bien pensado para la audiencia. Punto número 2. Cuando hablamos de video, de consumir video, hasta el día de hoy YouTube sigue siendo el más importante, ¿no? Si quiero ver un video sobre
de nuevo, educación, quiero educarme en algo, algún tutorial, etc. Hoy en día ya compite un poquito más con TikTok. Sin embargo, si hablamos de videos horizontales, sigue siendo YouTube el más importante. Entonces ya, si nosotros estamos pensando en producir nuestro video podcast, que hoy en día ya es una tendencia inevitable, o sea, ya hoy día hablar de podcast en solo audio es un poco complicado, ¿no? Depende del tipo de podcast que quieras hacer, pero ya es bastante complicado pensar, concebir nuestros podcasts solamente en audio. Entonces, la primera plataforma que se nos viene a la mente para subir nuestro podcast en video es YouTube, querramos o no. Todavía son muy pocos los que piensan subir su podcast a TikTok o al video de Spotify, ¿no? O sea, el consumo es distinto. Tú dices, quiero ver videos, me voy a YouTube. Si quiero escuchar podcast, me voy a Spotify. Entonces ahí hay una gran diferencia que parece mínima, pero al final cambia todo, ¿no? Entonces nosotros como creadores tenemos que pensar hacia dónde está yendo la gente también. Y el punto número 3, que creo que es un punto muy importante, es el tema de la monetización para los creadores, ¿no? Los creadores hoy en día no tienen muy claro cómo sacar sus proyectos adelante financieramente. Y YouTube al menos, quizás no paga tanto, pero paga algo. Y lo tenemos claro, sabemos qué tenemos que lograr, sabemos qué tenemos que hacer para poder alcanzar un determinado nivel de ingresos por nuestro contenido. Mientras que en el otro lado, en Spotify, lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos claridad, al menos a nivel global, ¿no? Creo que en Estados Unidos sí hay iniciativas donde puedes incluir un poco de publicidad, etcétera, pero deja de ser claro, ¿no? Deja de ser claro cómo podemos todos los creadores monetizar nuestros podcasts a través de estas plataformas. Entonces, ese es un punto a favor de YouTube que deberíamos todos los creadores considerar. Ahora, vamos con Spotify, el principal competidor de YouTube en el mundo de los podcasts. Como sabemos, incluyeron video hace poco. En mi opinión, esto es algo personal, creo que no ha sido un éxito incluir videos. Son muy pocos, a comparación de los audios que hay en Spotify, son muy pocos los videos que se están subiendo ahí y no veo necesariamente un crecimiento exponencial en esto. Quién sabe, quizás a futuro sí. Pero Spotify sí tiene cosas a favor. La primera es que tiene una característica que YouTube no tiene gratuitamente. Tú en YouTube no puedes escuchar en lo que se conoce como segundo plano. Segundo plano es cuando abres YouTube, empiezas un video y si tú sales de YouTube o bloqueas tu pantalla, ya no puedes seguir escuchando. Esta característica la puedes tener si es que pagas YouTube Premium. En Spotify es al contrario. En Spotify tú puedes escuchar podcasts, puedes escuchar música. Incluso los podcasts hoy en día no tienen publicidad, o sea, no tienes interrupciones y las puedes escuchar en segundo plano totalmente gratis. Entonces, eso es algo a favor para las personas, para los consumidores que escuchan podcast mientras hacen deporte, mientras están manejando, mientras hacen labores del hogar, mientras hacen distintas cosas donde necesitan o estar en otra pantalla, ¿no? O necesitan bloquear la pantalla. Entonces, eso es un punto muy importante a favor y hasta que YouTube no desbloquee eso, va a estar complicado que mucha gente quiera consumir YouTube mientras hace otras cosas, ¿no? O sea, YouTube ahorita se consume en momentos libres, más que mientras haces otra cosa. Obviamente me refiero a que si estás con tu celular, ¿no? Porque en la computadora sí puedes cambiar de pantalla, pero es un estilo de consumo distinto. Punto número 2. El app de Spotify tiene muchísimas funcionalidades que en mi opinión son mejores a las de YouTube, ¿no? Sobre todo de cómo administrar, o sea, para alguien por ejemplo que le encanta la música, que le encanta el audio, manejar tus playlists, manejar tus listas, tu fila de reproducción, ¿no? Organizar lo que consumes es mucho más amigable con respecto a YouTube. En YouTube a veces, por lo mismo que te recomienda cosas, a veces te recomienda cosas a las que no estás suscrita, ¿no? Y de manera a veces muy agresiva. Entonces, como consumidor que es disciplinado, que le gusta tener las cosas en orden, Spotify es una gran herramienta para eso, ¿no? Sobre todo porque ya estamos ahí por la música y ahora que nos sumen podcasts y muy pronto audiolibros, creo que estamos en un ecosistema de audio muy potente, ¿no? Y ordenado y user friendly, como se dice. Y el punto número 3, que creo que es uno de los más importantes, es que Spotify, a diferencia de YouTube, sí ha tenido muchísimos esfuerzos en posicionarse como la plataforma de los podcasters, ¿no? En distintos países ha hecho muchos eventos, participan, están activos, crean contenido para los podcasters, crean podcasts originales, ¿no? Están muy dinamizando mucho el ecosistema de los podcasts, ¿no? Están invirtiendo en distintos podcasts.
En distintos países tienen incubadoras de podcast, ¿no? Tú vas con tu idea, ellos te la financian, te promocionan para que el podcast sea un éxito, etcétera. O sea, están involucrados con la comunidad podcastera. Y eso es un punto muy, muy importante, a diferencia de YouTube, ¿no? Que como les comentaba, ha crecido sin necesidad de tener acciones concretas con respecto a los podcasts, ¿no? Entonces, creo que Spotify sí se ha preocupado más en desarrollar todo este mercado de los podcasts, a diferencia de YouTube, y eso es un punto muy importante. Bueno, amigos, esos han sido los pros de cada una de las plataformas. Cuéntenme qué opinan de que Google Podcast esté cerrando, creen que es una buena jugada, a qué plataforma se van a ir ustedes, prefieren YouTube, prefieren Spotify, dónde escuchan podcast ustedes, quién crees que va a ganar esta guerra de los podcasts. Todo eso déjenmelo en los comentarios. Conmigo es hasta un próximo video. No se olviden que por aquí les estoy dejando mi curso de podcasting. Por aquí abajo les estoy dejando mi podcast contenidos y aquí arriba un video relacionado. Conmigo es hasta la próxima. Chao.